Namaste, soy José Ramón y este es el segundo vídeo de introducción al sánscrito. En el primero habíamos explicado qué es el sánscrito de una forma así a grandes rasgos y en este vídeo pretendemos decir algunos motivos por los cuales sería interesante estudiar el sánscrito hoy día. Como dijimos, el sánscrito es una lengua antigua, una lengua clásica comparable a lo que puede ser el latín, el griego y por lo tanto podríamos pensar que podemos plantearnos qué interés puede tener esto hoy día cuando es un idioma bueno, que al contrario que el griego y antiguo y que el latín, pues se supone que tiene hablantes nativos, pero en fin, los hablantes nativos que tiene sánscrito ya explicamos en el vídeo anterior que son unos pocos miles nada más y que, bueno, esto no es algo, digamos, no es una lengua materna natural, sino que es algo un poco artificial, que se ha hecho en plan revival, o sea, como un intento de recuperación de lo que de lo que era el sánscrito. Entonces, ¿qué interés puede tener para nosotros hoy día el estudiar sánscrito? Bueno, antes que nada, quería proponeros una pregunta, o digamos un ejercicio para meditar durante este vídeo, que es, y diré la solución al final. La pregunta es si se os ocurre qué relación podrían tener las palabras karma y currar entre sí. Eh, Dos palabras que en principio son totalmente distintas, excepto se parecen un poco en el sonido, pero karma es una palabra culta que viene de las religiones indias. Como sabéis, pues indica el conjunto de la suma, digamos, de las buenas y las malas acciones que uno ha realizado y que se supone que eso, según las religiones indias, pues tienen un efecto sobre la vida y sobre las reencarnaciones del individuo. Y en segundo lugar, pues la palabra currar, que es una palabra eh, coloquial, vulgar, que significa trabajar, como sabéis. Y bueno, que en principio pues, parece que excepto por el sonido no tengan mucha relación entre sí. Bueno, pues la tienen y vamos a hablar sobre ello al final del vídeo. Bueno, para empezar, voy a comentar un detalle que a lo mejor no especifiqué con suficiente exactitud en el vídeo anterior, que es cuando hablamos de sánscrito, cuando hablamos de estudiar sánscrito, ¿qué sánscrito es el que normalmente estudiamos? Porque, como dijimos, la variante más antigua que conservamos del sánscrito es el védico. Y bueno, y como dijimos, pues el sánscrito fue evolucionando a lo largo del tiempo y se fue dividiendo en varios idiomas que se llaman prácritos, que son las lenguas, digamos, vulgares de la antigüedad, que fueron evolucionando hasta las lenguas modernas de hoy día, como el hindi. Entonces, que cuando decimos vamos a estudiar sánscrito, ¿qué sánscrito de ese proceso de evolución, en qué punto es el que estudiamos? Bueno, pues hay un sánscrito que se llama sánscrito clásico, que fue, digamos, formalizado, que se escribió una gramática, se calcula más o menos en el siglo V o IV antes de Cristo. Una gramática muy importante que tiene una influencia bastante grande y que dejó, digamos, fijado lo que se consideraba el idioma literario ya a partir de ese momento. Es la gramática, estamos hablando de la gramática de Panini, o Panini, dicho más a la española, lo que pasa es que dicho a la española parece un erudito italiano en vez de indio. Pero bueno, la gramática de Panini fue un hito de la lingüística, digamos, mundial. Esto cuando los europeos descubrieron esto, supongo en el siglo XVIII, XIX, se quedaron impresionados porque hasta épocas relativamente recientes no ha habido, digamos, la lingüística en Occidente no ha progresado lo suficiente como para dar una descripción de tal exactitud de un idioma como hizo Panini en el siglo V o IV antes de Cristo. Ya digo, las fechas no se saben con exactitud. Pero en todo caso se adelantaron como unos 2000 y pico años a lo que es la lingüística moderna.
En esta gramática, en unas 40 páginas, digamos, en un libro moderno, en una edición moderna, en unas 40 páginas se da una descripción exacta del sánscrito y, bueno, está escrito con un sistema que recuerda lo que se pueden usar a lo mejor en matemáticas para describir lenguajes formales o en informática para describir el lenguaje de programación hoy día. O sea que es un avance bastante impresionante y uno de los aspectos en los que destacó digamos, la ciencia, la cultura india antigua. Entonces, esta gramática de Panini dejó fijado una versión del idioma que se llama sánscrito clásico y desde entonces cuando los escritores indios durante toda la Edad Media, incluso hasta la actualidad, pues escriben en sánscrito, pues tienen muy en mente cuál es ese sánscrito clásico, esa descripción del sánscrito que se hizo y que es ligeramente distinta del védico o bastante distinta del védico y por supuesto que también bastante distinta de los idiomas posteriores que surgieron del sánscrito, como pueden ser las versiones antiguas de las versiones, digamos, los dialectos medievales que dieron lugar al hindi o a cualquier otro idioma moderno de la India. Entonces, cuando hablamos de estudiar sánscrito, hablamos normalmente de estudiar sánscrito clásico. Y bueno, dicho esto, o sea, cuando ya hemos definido qué es lo qué es lo que tendríamos que estudiar, nos preguntamos lo que es el objetivo de esta discusión, de este vídeo. ¿Qué es, por qué motivo podríamos hoy día querer estudiar sánscrito? Pues el primer motivo que se nos puede ocurrir es un motivo religioso. Si estamos interesados o si practicamos las religiones como el hinduismo, budismo, jainismo, religiones indias, el sánscrito tiene bastante importancia. Donde más importancia tiene es en el hinduismo propiamente dicho. O sea, la religión hindú, que en realidad es un conjunto de cultos extendidos por toda la India, que se podrían incluso considerar religiones distintas. Lo que pasa es que nosotros, bajo la óptica occidental, intentamos, digamos, unificarlo para tener una idea más clara y le llamamos a todo eso hinduismo. Pero en realidad, pues a lo mejor el que adora a Shiva, pues podría considerarse que sigue una religión distinta del que adora a Vishnu o a cualquier otro dios. Pero por otra parte tienen cosas en común, entonces digamos, las metemos todo en el mismo saco. Y para esto, para el hinduismo, el sánscrito es un idioma esencial porque ya podemos decir que ya dijimos que desde el védico se han conservado textos antiquísimos en sánscrito o en variantes del sánscrito como el védico y esos textos se siguen usando hoy día, se siguen estudiando y se siguen usando en la liturgia hindú. Entonces, cualquiera que practique esta religión, pues estará interesado en estudiar sánscrito posiblemente y cualquiera que esté en general, pues que tenga curiosidad o interés por el hinduismo, pues también puede tener interés por estudiar sánscrito, aunque no sea, digamos, creyente en esa religión. Cualquiera que esté, digamos, que esté interesado en el aspecto cultural de las religiones indias, pues puede tener interés por el sánscrito. No solo el hinduismo además, sino que el budismo, por ejemplo, y, y no es la única, también podríamos hablar del jainismo y etcétera, pero digamos religiones y que sean además importantes en Occidente, como es el budismo, pues quien practique el budismo, quien esté interesado en el budismo, aunque sea a nivel cultural exclusivamente, pues también es interesante el estudiar sánscrito, ¿no? Por ejemplo, la propia palabra Buda Buddha es una palabra sánscrita que bueno, que además es muy fácil de entender, son palabras como nirvana. Una vez que uno estudia un mínimo de sánscrito, son palabras que casi a la primera se puede ver lo que significa, simplemente por la estructura de la propia palabra o la raíz de la palabra. Entonces, digamos que a nivel cultural es interesante también para
practicante del budismo, alguien interesado, que se culturalmente en el budismo, el saber algo de sánscrito, aunque la verdad que para alguien que realmente practique el budismo, quizás hay lenguas más interesantes más que interesantes, más prácticas para estudiar, porque cada secta budista, digamos, cada variante del budismo que ha llegado hasta ahora tiene un idioma en el cual tiene sus textos principales y no es, casi en ningún caso es el sánscrito ese idioma principal. Por ejemplo, en el caso del budismo tibetano, pues la lengua principal a estudiar para un practicante del budismo tibetano sería obviamente el tibetano. Si uno está estudiando Zen, si uno practica el Zen, pues posiblemente sería más interesante estudiar chino y japonés que estudiar sánscrito, aunque ya digo que saber algo de sánscrito siempre es bueno porque es como digamos, sería como la base, ¿no? Donde la terminología de muchos de los términos básicos del budismo se suele conocer, por lo menos en Occidente, en sánscrito. Si uno practica la variante Theravada del budismo, pues en este caso sería el Pali, que el Pali es un descendiente, más o menos uno de estos prácritos que dijimos antes se podría considerar, digamos, una de las lenguas por lo menos cercana a las lenguas vulgares que se hablaban en la época de Buda, y se supone que es cercano a lo que hablaba el propio Buda. Entonces, esa es digamos, la lengua litúrgica, la lengua sacra de la variante Theravada del budismo. Y, por tanto, para alguien que practique el Theravada, por lo menos sería más interesante estudiar Pali que estudiar sánscrito. Lo que pasa es que el sánscrito y el Pali son idiomas muy parecidos, ya digo. De hecho, el Pali es como un descendiente cercano del sánscrito. Y bueno, esto es lo que respecta a religiones. Podemos decir eso, que cualquier persona interesada, aunque sea solo culturalmente, en las religiones indias, como el hinduismo, el budismo y el jainismo, hará bien en saber algo de sánscrito porque es mucha terminología religiosa, incluso de terminología que ha pasado a idiomas occidentales, como ya hemos dicho, como karma, pues viene del sánscrito. Otro motivo por el cual podemos querer estudiar sánscrito, pues el motivo de la cultura india, especialmente la cultura india antigua. Una cosa que a lo mejor nos puede resultar sorprendente es que manuscritos indios antiguos que hayan sobrevivido a la antigüedad, a la Edad Media, digamos, son unas 100 veces más que los manuscritos en latín y en griego sumados que sobrevivieron a la antigüedad. Entonces, la cultura india, por ejemplo, la literatura india es algo enorme, algo apabullante. La cantidad de obras que han sobrevivido, bueno, muchas de ellas son religiosas, pero hay de todo tipo. Hay obras, hay epopeyas como el Mahabharata, que es se considera el poema más largo del mundo, que creo que unas 7, 8, 9 veces la Ilíada y la Odisea sumadas en longitud. Otro motivo por el cual podemos querer estudiar el sánscrito, pues por motivos lingüísticos. El sánscrito es lo que se denomina una lengua indoeuropea. Es decir, es una lengua que tiene relación con la mayoría de las lenguas europeas. Las lenguas indoeuropeas son una serie de lenguas que de hecho en Europa son la inmensa mayoría, que se extendían tradicionalmente o antiguamente desde el norte de Europa, concretamente el extremo puede ser Islandia, hasta el norte de la India. Eso es, digamos, en época antigua, y hoy día, pues evidentemente con la extensión del inglés a América y el del español a América, de idiomas como el inglés y el español a todos los continentes, pues las lenguas indoeuropeas abarcan a todo el globo. Pero, digamos, en su origen, pues eran lenguas que estaban extendidas, eso, desde el norte de Europa hasta el norte de la India. Y el sánscrito, pues, por tanto, es un idioma, es una lengua indoeuropea que tiene relación, se supone que procede del mismo origen que la mayoría de las lenguas europeas.
Entonces, eso se ve muy claramente cuando vemos algunas de las palabras básicas del sánscrito. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, la palabra padre es pitra, que es la raíz de la palabra de pitra, que vemos que se parece al español, pero no solo al español, sino a la mayoría también de las lenguas europeas. Tenemos también, por supuesto, la palabra madre también, mater. Los números, por ejemplo, 2 es duau, 7 saptam, en fin, las palabras básicas se suelen conservar, básicas quiero decir, las palabras más, como de palabras de parentesco, números, las palabras más usadas de cada idioma se suelen conservar muy bien a lo largo del tiempo, mientras que palabras más culturales, más elevadas, digamos, se van sustituyendo a un ritmo mayor. Entonces, si recurrimos a palabras como parentesco, números, se ve muy claramente el parecido con las lenguas europeas. Con otras palabras, pues también cuando uno estudia sánscrito, pues también se ven continuamente parecidos con otras lenguas europeas. Mientras más lenguas conozca uno, pues más parecidos verá, pero son muchísimos. Y bueno, y de hecho en español tenemos además otro punto de contacto que resulta muy sorprendente y bueno, que de ahí podemos retomar la pregunta que hice al principio sobre la relación entre karma y currar. Bueno, como dijimos, la palabra karma es una palabra que proviene de las religiones, que ha llegado, digamos, a la lengua occidental a partir de las religiones indias, como el hinduismo. Pero en su origen es una palabra muy básica, simplemente significa acción. Karma en sánscrito significa acción, simplemente. Y proviene de la raíz kr, que es hacer. Y bueno, resulta que tenemos la palabra currar en español, que significa trabajar. Bueno, la palabra currar viene del caló, de una de las lenguas romaníes, la lengua romaní, que los gitanos trajeron a España cuando emigraron a España. Los gitanos son un pueblo procedente de la India y se supone que emigrarían desde la India en época medieval o así. Y resulta que la palabra currar, como muchas palabras de argot, proceden de la lengua caló. Entonces resulta que tenemos que la palabra currar procede también de la raíz kr, del sánscrito. Por supuesto, los gitanos cuando salieron de la India no hablaban sánscrito, hablaban una lengua descendiente del sánscrito, pero el parecido fonético se ve claramente. La K y la R tienen el mismo origen en las dos palabras. De hecho, currar, trabajar, ya vemos también que tiene relación semánticamente con trabajar. El interés ya digo, que también podemos encontrar en el sánscrito es el hecho de la dificultad, el hecho de que también normalmente se va a leer en un alfabeto, en una escritura distinta de la que estamos acostumbrados. Entonces muchas veces leer un texto en sánscrito es un poco como descifrar, más que leer parece como que lo estás descifrando, ¿no? Entonces es curioso. Y por tanto ese puede ser otro motivo, el motivo, digamos, del reto. Y en fin, esto es todo. Puede haber más motivos, pero estos son los que se me han ocurrido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.